Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos, gracias por llegar a este canal. Espero que ya lo estés compartiendo, que le des like a este video, por supuesto, que te suscribas. Si es que no lo has hecho, no se te olvide activar la campanita, porque queremos que tú seas una de esas primeras personas en recibir la notificación cuando nosotros subimos nuevo contenido. Hoy en Hablemos de Inmigración, el programa piloto del Atlántico, un tema sobre el cual nos han estado preguntando muchísimo. Y hoy conversaremos con Donald Vega, quien es consultor registrado de inmigración en Canadá. ¿Quiénes aplican? ¿Cómo aplicar? También consejos, sugerencias, tips para ser parte de este programa. ¿Cómo obtener una oferta laboral? Todo eso y mucho más a continuación. El programa piloto del Atlántico podría ser una buena opción para emigrar a este país. Mi nombre es Antonio Goches y aquí comenzamos. Mi estimado Donald, es un gusto saludarte y darte la bienvenida a Euforia, especialmente para tratar un tema muy interesante. Cuéntanos, ¿cómo te va? Hola, mucho gusto, Antonio. Gracias por tenerme contigo y a permitirme esta gran oportunidad de ser parte de tu programa de radio. Y bueno, pues me va mejor de lo que merezco en realidad. Ok, bueno. Programa piloto del Atlántico, Donald. Cuéntanos qué es y de qué se trata. Bueno, esto es interesante porque ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales. También ha despertado el interés de muchas personas de países de Latinoamérica, en especial para poder venir a estas provincias. Bueno, esto es una iniciativa que ha comenzado el gobierno federal en conjunto con las provincias, obviamente del Atlántico, las que, por ejemplo, podría enumerarte Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland en Labrador y también la isla de Prince Edward. Esto es la idea, el objetivo principal de esto es llenar plazas, cubrir plazas laborables que no se pueden abastecer de manera local, o sea, lo que le llamamos un shortage, ¿ok? Entonces es un programa que se caracteriza como un programa de la rama de la clase económica, entonces eso es en realidad el programa piloto, y con la idea de poder poblar esas áreas. No significa que están despobladas, sino que podrían tener una población menor al 500,000 de personas. Ok. ¿En cuántos programas o categorías se divide este programa, Donald? Este programa tiene 3 categorías que son las que pues, el gobierno ha lanzado. La primera categoría es la categoría de los estudiantes internacionales, digámoslo así, ¿ok? La categoría número 2, que es la categoría de las personas que tienen habilidades intermedias y las personas que tienen habilidades superiores o altas. Habilidades, entiéndase como por ejemplo su experiencia en alguna área laboral o el grado de capacitación que ha tenido esta persona en esa área en específico. Ok. Háblanos en detalle sobre cuáles son los requisitos que un candidato debería llenar para poder, por supuesto, ser elegible en cualquiera de esos programas o categorías. Bueno, Antonio, una pregunta un tanto compleja esta que me haces, porque a pesar de que los 3 programas tienen elementos que son similares, hay unas pequeñas diferencias dependiendo a qué programa la persona va a aplicar, el aplicante. Como regla general, te puedo decir que los programas o los requisitos que se necesitan para cualquiera de los 3 programas es el nivel de inglés. Esto es algo que es básico. El nivel de inglés tiene que ser mínimo un nivel 4 en una escala de 12, lo cual no es tan alto. Sin embargo, el inglés es un determinante. Segundo, que como mínimo la persona tiene que tener secundaria completa, con el grado de educación, excepto los estudiantes internacionales, que más adelante podemos hablar de ellos. Tercero, que es muy elemental y es básico para que este programa o para que una aplicación para residencia permanente bajo este programa o a través de este programa sea exitosa, es tener una oferta laboral. Eso digamos que serían los 3 elementos básicos, pero no sé si quisieras tocar algún tema en específico para no enredar al oyente en cuál es cuál. Sí, es importante sobre todo lo que nos mencionaste antes. Ya sabemos que se divide
en 3 programas o categorías y por supuesto ahora con este avance que nos da sobre cuáles son los o las cualidades o requisitos básicos, como lo mencionabas, el inglés es como la puerta de entrada, ¿no? Para este y para muchos otros programas, Donald. Correcto. En Canadá tenemos que entender que el idioma, por ejemplo, en este caso, tu audiencia que es hispana, en este caso en específico hoy día, en este momento del programa, el español solamente se habla un 0,016% en Canadá. Eso equivale a menos de 350,000 personas. Entonces no puedes suponer de que el español es una lengua que te va a colocar en una posición laboral de privilegio, por decir algo así. Entonces inglés o francés es un elemento vital para cualquier aplicación, excepto que sea refugio o que sea una persona que lo están sponsoreando por matrimonio, donde el idioma no es lo que está en la mesa de discusión, sino que son otros elementos. Pero el inglés es muy básico, correcto. Así es. Bueno, tengo varias preguntas de nuestra audiencia, como lo mencionamos anteriormente al principio de esta entrevista, Donald. Este es un tema muy interesante y muy atractivo para toda Latinoamérica, sobre todo para quienes están buscando una vía, una forma de cómo emigrar a este país. La pregunta básica quizá en este caso y una de las preguntas bases de nuestra audiencia, si estoy en mi país, si estoy en cualquier país de Latinoamérica, ¿puedo aplicar al programa Piloto del Atlántico? La respuesta corta sería o es sí puede aplicar. Ahora, a excepción de los estudiantes internacionales, que son personas que realmente tienen que haber estudiado en la provincia y estar en la provincia y haber adquirido cierta experiencia laboral en la provincia, pues esas personas son esenciales para que estén aquí dentro de Canadá. Fuera de eso, las personas que son, por ejemplo, los skill workers, las personas que son altamente calificados, y los que son calificados intermedios, esos pueden aplicar de afuera de Canadá sin problema alguno. Ok. Otra de las preguntas que tengo de la audiencia, y es como la continuación a la anterior, es si aplico desde mi país, mi esposa puede aplicar a un permiso de trabajo y mis hijos pueden tener acceso a la escuela. Bueno, Antonio, hay que tener claro un poco qué cosa es lo que estamos buscando o cuál es el resultado que estamos buscando cuando sometemos una aplicación de este tipo. Cuando sometemos una aplicación a través del programa Piloto del Atlántico, lo que estamos buscando es una residencia permanente. No estamos buscando un permiso de trabajo o una residencia temporal, por decir algo, una visa de estudios o visitante. Cuando aplicamos a esto, estamos buscando desde el día 1 obtener una residencia permanente en Canadá que nos daría los privilegios, los derechos, pero también las obligaciones que tiene un residente que ya tiene varios años viviendo en Canadá. Ahora bien, hay una excepción a esa regla. Por ejemplo, las personas que son esencialmente, o sea, valga la redundancia, necesarias para que vengan a Canadá, digamos, como un ejemplo, un ingeniero agrónomo, por decir algo, y necesita esa compañía, ese empleador, que esta persona venga a hacer tal o cuales funciones de manera inmediata, entonces el oficial de inmigración se le podría someter una aplicación para permiso de trabajo mientras venga la respuesta de la residencia permanente. Y bueno, el oficial pues podría hacer una excepción y hacer un proceso de manera expedita de algunas semanas o días incluso. Ya hemos tenido experiencia que unos 7 o 8 días y ya. Ahora, ¿qué es lo que va a dictaminar esto? Va a dictaminar el apoyo del empleador, la necesidad que realmente tenga ese empleado de aterrizar o llegar a Canadá y ponerse pues a realizar las actividades para lo cual fue contratado. Y tengamos en cuenta que el proceso del programa Piloto del Atlántico para obtener residencia realmente es rápido, Antonio. Podría tardar 6 meses, pero pueden ver de 4 a 8 meses. Entonces, no es necesario someter una visa de trabajo que va a tardar 2 meses en venir cuando la residencia ya está por salir. Ok.
Bueno, ya nos diste parte de la respuesta a la siguiente pregunta, pero también sí. hay una segunda pregunta en base a esa, que viene de nuestra audiencia, mi estimado Donald, y quién mejor que tú para contestarlas. Por ejemplo, ya sabemos que es necesario tener una oferta laboral para poder aplicar al programa piloto del Atlántico, pero me preguntan, ¿cómo puedo obtener una oferta laboral? Esta es la pregunta del millón. Claro, pienso que ese es el cuello de botella, ese es el filtro, ese es el reto mayor, esa es la montaña a poder a subir o conquistar, el cómo encontrar un empleador. Fuera de micrófonos, te comentaba de que para mí, en mi experiencia personal y ya ejerciendo varios años derecho de inmigración y sus procesos, he visto algo que se repite una y otra vez en los que no pueden conseguir un empleo en Canadá y en los que sí consiguen un empleo en Canadá. Y diría que uno es el nivel de inglés, muy esencial el nivel de inglés que la persona tenga. Número dos es dónde busca empleo. Muchas personas en Latinoamérica, porque la mayoría que vienen a Canadá no es porque están mal, la mayoría que quieren venir a Canadá es porque están bien, pero quieren algo mucho mejor. Y no quieren ir a Estados Unidos porque consideran que Estados Unidos es un país que está con muchos conflictos sociales, políticos, económicos y prefieren Canadá como un destino mejor para sus hijos, su familia, ¿verdad? Entonces, tienden a aplicar a compañías grandes, enormes, multinacionales. Y la verdad que eso en realidad lo convierte complejo porque cuando se refiere a un sponsor o a una oferta laboral que debe de dar esta compañía al aplicante, se tiene que reunir cierta información y proveer cierta documentación al gobierno canadiense. Y entonces encuentro en mi experiencia que aplicaste para una compañía X tan grande que el de recursos humanos está en Ottawa. El de contabilidad está localizado en Quebec. El de supervisión está en Toronto. Entonces, a la hora de poner esas tres personas en acuerdo para poder ayudar a este aplicante, una de ellas dice no y se hace una cuestión casi compleja y un proceso largo. Ahora, las personas que aplican a compañías medianas o pequeñas, entiéndase una compañía pequeña o mediana, menos de 100 empleados, es un poco más fácil, porque los departamentos son más pequeños, a veces el dueño es el CEO, es el que decide todo, y si él tiene la venida de uno de estos empleadores, pues todo va a ser bien. Hay un punto también que me gustaría compartir en esta pregunta, Antonio, y es de animar a las personas a que busquen, a que sean un poco inquisitivos, un poco curiosos, y que visiten las páginas de cada provincia que está dentro de este programa piloto, porque esas páginas web tienen ya un listado enorme de empleadores. O sea, por ejemplo, rápidamente puedo decirte que Nova Scotia, por ejemplo, tiene más de 300 empleadores, desde procesamiento de alimentos. Perdón, Donald, sí. ¿te refieres a las páginas oficiales de cada provincia? Correcto. Cuidado con agencias de colocación, cuidado con agentes o personas que podrían ofrecerte una oferta laboral y dame $3,500, $4,000, qué sé yo. No. Ya cada provincia tiene un listado oficial de qué empleadores son los que están designados por la provincia para poder dar ofertas laborales a personas que estén aplicando a través de este programa. Entonces, cuidado dónde buscamos, las páginas del gobierno, lo más oficial que se pueda. Y segundo, es entrarle a las agencias de asentamiento que están también aprobadas por cada provincia, porque ellos también tienen un listado y ellos pueden proveer información y ayuda al empleador y al aplicante. Y de esta manera, si pueden conseguir a alguien así, hasta pueden ahorrarse dinero en un consultor o en un abogado o en un notario. Excelente.
Estoy seguro, Donald, que estas sugerencias y esos tips, por así decirlo, les van a ser de mucha ayuda a muchas personas que están ahí en ese cuello de botella, como tú dices, que esa es la parte difícil, ¿no? Cuando estás buscando ese camino para poder emigrar a este país. Considero que la oferta laboral, de cómo encontrarse con esa oferta laboral, es una de las partes más difíciles y más duras quizá para cualquier persona que está en búsqueda de ese camino, Donald. Correcto. Sin embargo, Antonio, fíjate que es difícil, sin embargo debería de ser también, no fácil, pero accesible. Claro. La respuesta es porque por ejemplo, solo en el área de hospitality, que antes del COVID, estoy hablando antes del COVID, ¿verdad? De la pandemia, las personas que necesitaban cubrir los empleos en la parte de hospitality en ciudades grandes como Toronto, Vancouver, Edmonton, Calgary, eran aproximadamente un promedio de 60,000 personas cada año. Entonces, solamente estoy hablando del área de hospitality. Ahora, si tú te vas al área de finanzas, al área de cuidado personal, al área, por ejemplo, de procesamiento de alimentos, al área agrícola, etcétera, etcétera, hay muchísima necesidad. Y, por ejemplo, cabe en este momento señalar que la razón por la que nacen programas como el programa Piloto del Atlántico es el fruto de un tratado interno que tenemos en Canadá, donde se quiere incrementar la población por un 10% para el 2030. Eso equivale a un 1% al año. Se comenzó en el 2020. Ahora, como todos sabemos, el 2020 nos golpea con el COVID, entonces estamos cortos por más de 600,000 personas que no se pudieron traer o otorgarles una residencia permanente durante el 2020. Entonces se ha firmado otro programa de población donde va a permitir que el 1.3% sea incrementado del 2021 al 2023. Eso equivale a 1.350.000 personas viniendo a Canadá cada año. Entonces, ¿hay demanda? Sí lo hay. ¿Hay oferta? Sí la hay. ¿Hay oportunidad? Sí las hay. El problema es cómo lo buscamos. Ese es el problema. ¿Cómo lo buscamos? ¿Dónde buscamos? Y es aquí donde la persona que nos está escuchando debe de hacer un poquito más de labor, de informarse más. Como decía alguien por ahí, usa tu teléfono inteligente de manera inteligente. Hoy día la información está ahí en los dedos. Así es. Tiene mucha razón, Donald. Bueno, démosle un poquitito más de detalles sobre este programa a nuestra audiencia y hablemos un poquitito acerca del NOC. ¿Qué clasificaciones o habilidades aplican para este programa Piloto del Atlántico, Donald? Depende de la corriente o el programa que vas a utilizar como aplicante, Antonio, porque se puede NOC 0. Como todos sabemos, los NOC 0 son, por ejemplo, posiciones de manager, de presidencia, pero tenemos también el NOC A, que son posiciones profesionales como dentistas, abogados, médicos, qué sé yo. Tenemos posiciones B, que son, por ejemplo, personas como supervisores de personal, que se necesita un grado de college o de universidad, pero no tan alto como una maestría o una licenciatura. Y tenemos el NOC C, que digamos que son los asistentes de los anteriores o que están haciendo o que tienen habilidades más de oficios. Pues entonces el programa de la provincia del Atlántico cubre a todos esos, los ceros, los A, los B y los C. Ojo, mucho ojo, el NOC C únicamente en el programa de trabajador con habilidades intermedias, ¿ok? El Intermediate Skill Worker. De ahí, fuera de los demás, tendrían que ser A, B o 0, pero C solamente es para los que son de habilidades intermedias. Sin embargo, esto nos demuestra que hay gran oportunidad en la parte de qué tipo de empleo buscar. Claro, lo que me estoy dando cuenta es, imagínate, si estamos desde la clasificación 0 hasta la 6, estamos hablando, Donald, de una gran cantidad de profesiones que pueden entrar dentro de.
Correcto. Por ejemplo, no sé si tenemos un poco de tiempo aquí, Antonio. Puedo mencionarte, por decir algo, algunas de las profesiones o de las carreras que tal vez podrían ser para la comunidad latina un poco, como quien dice, ¿cómo ponerlo? Comunes, normales, digámoslo así, ¿verdad? Por ejemplo, digamos las personas como contadores, ¿verdad? Eso sería una clasificación A, por ejemplo. Sí. Los contadores, a personas que tengan experiencia en recursos humanos, ¿ok? Personas, por ejemplo, en la parte de la medicina, managers en cuestiones de computación, de cuestiones de telecomunicaciones, etcétera. ¿Ok? Vámonos, por ejemplo, a algo que los ingenieros civiles, los ingenieros en sistemas, los arquitectos, por ejemplo, los managers de hospitales, en administración pública y qué sé yo. Vámonos un poco más abajo. Okay, vámonos más abajo para que no pensemos que estamos dejando por fuera a otras personas con menor grado académico. Por ejemplo, digamos, otro tipo de técnicos en ingeniería, que no llegaron a ser ingenieros, ¿ok? Técnicos en ingeniería. Técnico, por ejemplo, me recuerdo ahora estas personas que son especialistas en hacer piezas de aluminio, piezas de hierro, que trabajan en talleres, soldadores, por ejemplo. Asistentes de supervisión de personal, supervisión de calidad, de control, asistentes o personas que tienen experiencia en logística, personas, por ejemplo, que son asistentes de enseñanza como el inglés o el español o de cierta deporte o recreación, por ejemplo, secretarias ejecutivas, secretarias bilingües, por ejemplo, personas que se dedican a trabajo administrativos de la oficina, ya saben, la parte de la redacción de documentos, emails y qué sé yo. Y ahí vamos bajando. Y tenemos a de repente, los constructores, los carpinteros, pero mucho cuidado con esto, que venimos y bueno, he tenido en mi experiencia, Antonio, mucha gente que ejerció como carpintero un montón de años, pero lastimosamente no habla el inglés, número uno, que ya hablamos en la primera etapa, y número dos, tampoco tiene un diploma, un documento que me dé la oportunidad a mí de más allá de su propia palabra, de su propio testimonio, poder yo constatar que tiene esa experiencia laboral. Por ejemplo, las personas que saben pulir las piedras y hacen trabajos de mármol, por ejemplo, de carpintería, de gabinetes, de cerámica, yo les recomendaría hacer un portafolio de sus propias obras, tomar fotos, fecha, ponerle fecha, nombre, bajo qué material está hecho, para que a la hora de aplicar a un equipo de estos trabajos puedan dar ellos por lo menos esa evidencia. Y entonces el empleador, al ver ese trabajo, el empleador puede ponerse del lado del empleado. Pero a veces, no, si yo tengo 15 años, sí, pero ¿cómo me demuestra eso, verdad? Exacto, sí. Bueno, excelente. También tengo entendido, Donald, y tú me lo puedes confirmar, si personas con especialidad o experiencia en como carniceros y todo esto también puede entrar, me parece que está en la clasificación C o algo así por el estilo. Correcto, eso está en clasificación B, imagínate. Porque significa que, claro, sí, es una persona que no está tan abajo en la escala de habilidades, porque el carnicero, pero carnicero al estilo, o sea, al primer mundo, entiende qué cortes son especiales para qué tipo de comidas. Exacto. Ejemplo, el chef, el cocinero, esos están en NOC B, el soldador, el mecánico en electrónica, el mecánico, por ejemplo, industrial, el mecánico de maquinaria diésel, de maquinaria pesada, todos esos no están abajo, esos son muy apetecidos en Canadá. Wow. Un NOC C, para que tú te hagas una idea, sería una persona que viene a recoger frutas al campo. Sería una persona que trabaja en limpieza y lo que hace es recoger la basura, pasar la aspiradora y limpiar los vidrios. Okay. Es una persona que, por ejemplo, se dedica a estar en una línea de distribución y pone unas piezas, las mete en una caja y va con el otro. Y pone una caja y pasa. Ese sería un NOC C. Pero en realidad nuestra gente hispana, digamos que casi la mayoría está en un NOC B.
porque son gente muy laboriosa, gente con habilidades manuales, y donde fallamos tal vez es en la falta de educación o en la falta de respaldo académico para poder acreditar esa experiencia. Los pintores, por ejemplo, de casas son unos B. ¿Okay? Sí. Bueno, muy interesante, porque cada vez que vamos y entramos un poquitito más en la información de este programa, Donald, nos estamos dando cuenta que hay mucha oportunidad. Claro que sí. Hay muchísima oportunidad. Lo que hay es desinformación, Antonio. Exacto, así es. Y buscar esa información, tomarse ese tiempo para poder explorar estas páginas. Y toda esta información está pública, Donald. Eso es lo mejor de todo también. Sí, está público. Lo que sucede es que venimos al punto 1 que hablamos a la entrada de la entrevista, y es el nivel de inglés. Todo está en inglés. Entonces, si la persona no entiende el inglés, aunque se lo estén diciendo ahí con pasos fáciles, lastimosamente no va a poder. Es como que me lo pongan a mí en griego. O sea, aprieta aquí y te ganaste este premio, no voy a poder apretar ahí. No vas a entender. Ya, claro. Así es, tiene razón. Es mi ánimo para todas las personas como profesional en materia de inmigración, leyes y procesos, que si están pensando en emigrar, que inviertan en su educación, en la lengua, en el inglés. No le están pidiendo mucho. Por ejemplo, en este proceso, en este programa piloto, Antonio, y a lo mejor tendremos esa pregunta más adelante, el inglés que te piden en una escala de 12 es un nivel 4. Un nivel 4 es una persona que, por lo menos, si va a cuidar a un niño, por decir algo, sabe tomar el teléfono, marcar el 911 y decirle: el niño se cayó de la escalera, se está muriendo. Sí. Por lo menos eso. Entonces, o por lo menos leer: cuidado, no se acerque, que aquí hay una descarga eléctrica. Porque si va a trabajar en un worksite, en una construcción, ¿cómo podemos meter a esa persona ahí que es muy complejo? Entonces el gobierno canadiense trata de cubrirse las espaldas. Claro. ¿Okay? Claro, así es. Bueno, otra de las preguntas de la audiencia, Donald, ¿cómo puedo saber si un empleado es designado por el gobierno? Buena pregunta. No se supone que sea la labor del aplicante saberlo, sino del empleador. Sin embargo, sí hay maneras, porque de repente habrá persona que nos escuche que tiene un familiar que tiene una compañía y que quisiera ayudarlo, pero no tiene idea cómo funciona el programa piloto del Atlántico. Entonces, una vez más, si van ustedes a las redes, a las websites, a los sitios web de las provincias en específico, y también a los sitios web de las compañías o de las agencias de asentamiento, ellos van a tener el listado de los empleadores de toda esa provincia que ya están designados por la provincia, por el gobierno provincial, para poder hacer ofertas laborales. Entonces yo les diría que evalúen, analicen, investiguen esa información y comiencen a aplicar directamente a cada una de esas compañías. Por ejemplo, encontrarán ahí alguna compañía de mantenimiento de equipo pesado. Pues entonces ahí se aplica, para no tener que irse por otros lugares y que no son los adecuados. Entonces, ¿cómo sabemos? Uno, yo diría evaluar las redes, la website de la provincia, evaluar las websites de las agencias de asentamiento que están aprobadas por la provincia, que las van a encontrar en las redes, en la web de la provincia. Y la otra manera sería preguntarle a su propio empleador. Si de repente ya tienen un empleador, él ya les va a decir si es designado o no, porque es un proceso que se hace una sola vez y la compañía puede seguir dando ofertas laborales. No tiene que hacerlo una vez cada vez que da una oferta laboral. Okay. Yo creo que este punto es bueno también enfocarlo, Donald, el hecho de... Por ejemplo, ¿puede una persona tener una oferta laboral de cualquiera de estas provincias que entran dentro del programa piloto del Atlántico? Pero imagínate que esa empresa no es designada, o sea, ese no es un empleador designado. Yo considero que ahí estamos de alguna manera gastando oportunidades, porque de alguna manera ese empleador no le va a servir, o sí podría servir. Sí, podría servir. La manera de hacerlo es que este empleador se aboque a la provincia
y entonces la provincia ya tiene un proceso ya bien diseñado para que el empleador pueda conseguir esa designación. Como ejemplo, es necesario que la provincia constate que este empleador está en good standing, como le llamamos nosotros acá, o sea, que paga impuestos, que no tiene violaciones contra el Código de Empleados, que no ha violentado a los empleados, que no tiene denuncias, que paga en tiempo y forma sus taxes, que realmente está incorporado, que tiene una dirección física, que realmente está en negocio. Entonces, ese tipo de cosas, con que una compañía tenga eso, más la aplicación que debe someter, puede conseguir esa designación. Aparte de eso, pero nos estaríamos saliendo un poquito del tema, la compañía que no está designada no significa que no pueda contratar a un foráneo, Antonio, sino que significa que no puede venir, que no puede hacer uso de el programa piloto del Atlántico. Pero la compañía puede aplicar a un Labor Market Impact Assessment, que lo conocemos como LMIA, y podría obtener entonces una opinión del gobierno para poder contratar a esa persona foránea. Pero en este caso que tenemos esa oportunidad, al empleador le conviene mejor designarse, conseguir la designación, para poder tener la puerta abierta de contratar más personas. Pero sí funciona. Ok. Bueno, y con esto creo que le ponemos la cerecita al pastel con esta pregunta de nuestra audiencia, Donald. Sí. ¿Es cierto que el programa piloto del Atlántico te da la residencia permanente de forma automática? Bueno, la pregunta está así bien directa, como si soy aceptado, apliqué, ya me van a dar. No es así. Tiene que cumplirse un proceso, obviamente. Por ejemplo, el proceso que se tiene que seguir es que al aplicante se le va a hacer una evaluación de sus credenciales académicas, que mínimo tenga la secundaria, nivel secundario. Se le va a hacer una evaluación de su nivel de inglés, que mínimo tenga un nivel 4. Se le va a hacer una evaluación de, por ejemplo, de su background criminal check, ¿verdad? Que no tenga ningún problema con la justicia, ni en su país de origen, ni en Canadá, en el caso de aquellos que han venido, ni en Estados Unidos, en el caso que han ido, etcétera, etcétera. Y otro dato importante, si el empleador realmente le está apoyando y tiene esa job offer de manera oficial como el gobierno lo pide, y hay algo que no se menciona en ningún lugar y que existe, y es la prueba de fondos para manutención. No es mucho dinero, Antonio, porque se supone que estas personas vienen a buscar trabajo, a comenzar su vida, pero el gobierno no quiere que aterrizó una persona ayer y hoy está pidiendo income assistance. Ajá. Entonces hay una tabla que necesita traer ciertos fondos. No es alta, creo que son como $2,500, $3,000 por persona, y entre más personas va bajando la tabla. Sin embargo, hay prueba de fondos también que le deben de demostrar al gobierno. Después que hemos cumplido todo esto que les acabo de decir, entonces vendrá el oficial con una decisión satisfactoria para poder emitir una residencia permanente donde la persona ya podrá venir con su familia, con sus dependientes. Que voy a aprovechar esta parte, Antonio, para esclarecer o aclarar qué cosa es un dependiente. Un dependiente en Canadá, desde el punto de vista de inmigración, de ley de inmigración, son hijos, ¿verdad? Menores de 22 años, ¿ok? Que están solteros, que ellos mismos no tienen hijos, ¿ok? O la esposa, en su defecto el esposo, y hasta ahí llega. Esos son los dependientes. No es mi mamá, que también depende de mí. El primo, no es el sobrino, mi hijo el hermano. Correcto. No es mi hijo que nunca quiso trabajar y tiene 25 años y depende de mí. No, hay una excepción a los niños, a las personas mayores de 22 años. Si estas jóvenes, por ejemplo, tuviesen un problema de inhabilidad motora o mental o alguna cuestión así, podrían venir como dependientes del aplicante principal. Entonces, mucho cuidado con todo esto. Así es. Bueno, Donald, un placer realmente conversar contigo. Sabemos de antemano que esta información le va a ayudar muchísimo a nuestra audiencia y bueno, esperamos contar contigo para una próxima y seguir este tipo de conversaciones que sabemos que son de mucha ayuda.
Claro que sí, Antonio, estoy para servir, muchas gracias y bueno, estamos dando algo de retorno a nuestra comunidad y para mí es un placer, lo hago siempre con con la mejor de las intenciones, que las personas se eduquen, se informen y que puedan tener mejores oportunidades en Canadá. Así es. Nuestra audiencia está preguntando cómo pueden contactarte, Donald. Bueno, es muy fácil. Pueden llamar al teléfono de nuestra oficina. Somos una firma de inmigración. Habemos 7 profesionales y tenemos abogados, notarios, immigration consultants, paralegals y también tenemos student advisors. Somos un conglomerado nutrido, no tan grande, pero sí de personas profesionales con una vocación de servicio. Y nuestro teléfono es el 604-227-2757. Repito ese número, 604-227-2757. También puede buscarnos en nuestra página web como visacana.com. Visa como visa y Cana como Cana, o sea, visacana con C, visacana.com. Y estamos para servirle. Nos puede encontrar también en el Facebook como VisaCana Immigration o como Donald Vega 07. Fácil para que me pueda encontrar también ahí. Y estamos para servir a la gente y con la mejor de las vocaciones de servicio, con honestidad y con transparencia, Antonio. Excelente. Donald, un gusto y por supuesto estaremos en contacto para seguir informando a nuestra audiencia con estos temas que son de muchísima ayuda. Claro, Antonio, muchas gracias por la oportunidad y por supuesto que nos seguiremos viendo y conversando sobre estos temas útiles. Gracias. Tema muy interesante sobre el cual conversamos con Donald Vega, quien es consultor registrado de inmigración en Canadá. El programa Piloto del Atlántico, como lo dijimos antes, podría ser una buena opción para ti. Así que bueno, si estás buscando esas opciones de cómo emigrar, estudiar, trabajar en Canadá, puedes contactarnos también por WhatsApp, ya lo sabes. Ahí aparece en la descripción de este video. Espero que ya estés suscrito a este canal, por supuesto, también que le hayas dado like a este video, que actives la campanita, eso es bien importante, porque queremos que tú seas una de las primeras personas en recibir esa notificación inmediata cuando subimos nuevo contenido. La próxima semana publicaremos un video donde encontrarás toda la lista del NOC. Así es, la Clasificación Nacional de Ocupaciones en Canadá, completamente en español. Así que espero que estés pendiente, sobre todo si te interesa emigrar, estudiar, trabajar en este país. Mi nombre es Antonio Goches y nos vemos en la próxima. No olvides, no esperes a que tus metas y propósitos le interesen a los demás. Son tuyas. Así que ve por ellas sin esperar la compañía y mucho menos en la ayuda o el apoyo de nadie. ¡Chao!